mi nombre es María Paula Guerrero y en el video de hoy voy a explicar y demostrar los 4 tipos de contracciones: isométrica, isotónica, concéntrica y excéntrica. Voy a explicar qué ocurre con cada músculo, si existe o no movilidad articular y ejemplos prácticos que podemos realizar desde casa. Comprender los tipos de contracción muscular es fundamental porque nos permite entender cómo se produce el movimiento humano y cómo responden nuestros músculos durante las actividades diarias y el ejercicio físico. Primero tenemos la contracción isométrica. En este tipo de contracción el músculo genera fuerza y tensión, pero no cambia su longitud de manera visible. Vemos que no existe una movilidad articular, es decir, el músculo trabaja, pero la articulación permanece quieta. Como ejemplo práctico tenemos sostener una mancuerna con el brazo flexionado a 90 grados. Aquí el músculo principal que trabaja es el bíceps braquial. Aunque aparentemente el paciente esté quieto, el músculo está realizando un esfuerzo constante para evitar que el peso caiga por acción de la gravedad. Podemos observar que no existe movimiento en la articulación del codo y que la longitud del músculo permanece prácticamente igual durante todo el ejercicio. Sin embargo, el músculo sí está generando tensión, lo que permite mantener la posición estable. Después de algunos segundos es normal sentir cansancio o temblor muscular, ya que el músculo continúa trabajando para sostener el peso. Por esta razón, este ejercicio es un ejemplo claro de contracción isométrica. Ahora tenemos la contracción isotónica. En este tipo de contracción el músculo genera tensión y fuerza y cambia su longitud y se produce una movilidad articular. Aquí también participa lo que es la fase concéntrica y la fase excéntrica. El ejemplo práctico es un press de pecho completo. Durante el movimiento los músculos trabajan mientras las articulaciones sí se mueven. En este ejercicio sí existe movimiento articular, específicamente en la articulación del codo. Durante el movimiento el músculo cambia su longitud mientras sigue generando fuerza. Cuando el paciente levanta la mancuerna, el músculo se acorta y cuando la baja lentamente, el músculo se alarga mientras continúa trabajando. Debido a que existe movimiento y cambios en la longitud muscular, este ejercicio corresponde a una contracción isotónica. La mayoría de actividades cotidianas como cargar una mochila o levantar una bolsa de compras utilizan este tipo de contracción. La contracción concéntrica ocurre cuando el músculo se acorta mientras genera fuerza. Este tipo de contracción produce movimiento y normalmente ocurre cuando vencemos una resistencia. Ejemplo práctico: empujar en el press de pecho. En este movimiento el músculo se acorta para generar la fuerza necesaria para vencer el peso. En esta fase del ejercicio, el paciente va a enfocarse únicamente en el momento que levanta la mancuerna y la lleva hacia su hombro. A medida que el brazo se flexiona, el músculo se va acortando progresivamente. Existe movimiento en la articulación del codo y el músculo produce la fuerza necesaria para desplazar el peso hacia arriba. En esta fase se requiere un gasto importante de energía porque estamos venciendo una resistencia externa. Por lo tanto, cuando el músculo se acorta mientras produce fuerza, estamos observando una contracción concéntrica. La contracción excéntrica ocurre cuando el músculo se alarga mientras mantiene la tensión. Su función principal es frenar o controlar el movimiento. Como ejemplo práctico tenemos regresar lentamente en el press de pecho. Aquí podemos ver que el músculo se alarga mientras mantiene la tensión. Como conclusión tenemos que la contracción isométrica genera tensión sin movimiento. Ahora el paciente va a mostrar la fase excéntrica del mismo ejercicio. Después de levantar la mancuerna, la baja lentamente hasta regresar a la posición inicial. Aunque el movimiento parece más sencillo, el músculo continúa trabajando activamente. En este caso, el bíceps braquial controla el descenso para evitar que el brazo caiga de manera brusca. Mientras realiza esta función, el músculo se va alargando poco a poco, pero sigue manteniendo tensión. Por eso, cuando el músculo se alarga mientras genera fuerza, estamos frente a una contracción excéntrica. Produce movimiento y cambio de longitud del músculo. La contracción concéntrica ocurre cuando el músculo se acorta. La contracción excéntrica ocurre cuando el músculo se alarga mientras controlamos el movimiento. Gracias.
El estudio de las contracciones musculares es muy importante en fisioterapia porque nos ayuda a entender cómo se produce el movimiento y cómo rehabilitar a los pacientes de manera segura. Las contracciones isométricas ayudan a mantener la fuerza sin mover la articulación, las concéntricas permiten generar movimiento y las excéntricas ayudan a controlar el movimiento y prevenir lesiones. Por eso son fundamentales en los programas de rehabilitación y ejercicio terapéutico.